Son días muy importantes los que se vienen en este inicio del mes de diciembre, el último mes de año, para la negociación colectiva por los consejos de salarios. Hay sectores que ya tienen acordadas sus condiciones, otros que han avanzado en la redacción de esos acuerdos y hay otros que están trancados. ¿Qué es lo que está pasando con estos sectores? ¿Qué pasa, por ejemplo, con uno de los objetivos del gobierno, que fue poner el foco en los salarios más sumergidos? De este y otros temas estaremos hablando esta noche con el ministro de Trabajo. También estarán Mariana Contreras y Antonio Ladra. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza la doble. Varios temas importantes para hablar en este lunes. Estamos en vivo aquí en el inicio de la semana en TV Ciudad, aquí en Lado B, con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que dice: Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien. Bueno, también están Mariana Contreras, Antonio Ladra, ya los vamos a incorporar a la charla. Te pido como una puesta a punto también para que la gente que nos está mirando esté al tanto, qué es lo que está pasando con la negociación colectiva, cómo ha sido el avance, cómo estamos parados hoy, en unos días que son muy importantes en este inicio de mes también. Importantes porque nosotros, el Consejo Superior Tripartito, cuando digo nosotros, es la gobernanza de la negociación colectiva, había fijado 90 días estimados de plazo perentorios para la negociación. Cuando ellos transcurrieron, convocamos un Consejo Superior Tripartito, esto fue a inicios de noviembre. Ahí vimos, monitoreamos lo que estaba pasando en los consejos salarios, algunos avances escasos a ese momento, algunos que estaban discutiendo, negociando, acordando dentro de los lineamientos y otros que estaban bastante lejanos. Lo que acordamos, el Consejo Superior Tripartito, fue darnos plazo para que el 9 de diciembre volvamos a reunirnos y estimular para que las distintas mesas, los grupos y subgrupos alcanzaran acuerdos, consensos, de manera tal de llegar ya cerrando los ámbitos de los consejos salarios. A este momento que estamos hablando, al momento que inicia esta semana, nosotros tenemos aproximadamente un 50% de acuerdos, ya acuerdos cerrados. Esto es el término correcto que se habla, muchas veces lo confundimos nosotros mismos al hablar. Estos no son convenios colectivos, estos son acuerdos de consejos de salarios, dicho así en las mesas en base a los lineamientos entre las partes. Luego hay un 15% que ya acordó en el debate y en la discusión, pero pasó a la etapa del proceso de redacción de ese acuerdo. Entonces vamos a estar llegando a un 65% en estas horas de acuerdo de consejo de salario. Y nos quedan distintos grupos que vienen negociando, algunos de ellos dentro de los lineamientos, o sea que es posible que en estas horas, en estos días, terminen acordando. Otros que están más lejanos, hay algunos que están más duros de poder meterse en el ámbito de la negociación, y algunos en la cual ya anunciamos que vamos a estar acercando como ministerio propuestas de acercamiento a los efectos de ver si eso genera el consenso. Bueno, vayamos ahí, a ver, esos que van a intentar como generar consenso, ¿cuáles son esos sectores? Hay varios. A ver, nosotros estábamos preocupados qué estaba pasando con el acuerdo, pretendido acuerdo en el grupo de las domésticas. Se había anunciado incluso de la firma, luego a último momento se colocó allí una propuesta por parte del sector empleador que no se hizo acuerdo, entonces hubo que rediscutir de vuelta y ahora estamos en esta semana propiciando que, y espero que así ocurra, que el viernes próximo estemos firmando el acuerdo. Esto se zanjan por ese lado, muchas veces les falta a las partes ajustar algún detalle o alguien incorpora a último momento una propuesta de iniciativa, también ha ocurrido de parte de los sindicatos y el sector empleador entonces va a ver qué contrapone. Esto ocurre de esa forma. ¿Dónde estamos más duros? Bueno,
nosotros estamos haciendo propuestas de acercamiento, estamos tratando de contribuir a que el grupo 8, el grupo de los sectores metalúrgicos, llegue a ponerse en acuerdo. Ahí se abrió la mesa de negociación, pero luego quedaron suspendidas en las negociaciones a partir de algunas diferencias. Bueno, estamos trabajando, mañana mismo tenemos alguna reunión, en esta semana van a haber alguna tripartita, de manera de poder, en ese grupo 8 hay 12 mesas, ¿no? Para claro, que se vea la entidad, son distintas características y ramas de actividad allá adentro. Luego tenemos sectores más distantes, los sectores rurales, que nosotros nos está costando encontrar un mecanismo de que se acuerde sobre la base del respeto de los lineamientos y de que se contemple un sector muy castigado también de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y allí cuáles son las diferencias, por ejemplo? Hay una diferencia importante. El sector empleador está insistiendo nuevamente con que se coloque como parte del salario a los efectos de contabilizar después en qué nivel van a quedar de la negociación lo que tiene que ver las partidas por el habitáculo, por la vivienda y las partidas por alimentación. Bueno, esto es algo que no hay acuerdo, no estamos de acuerdo, entonces estamos buscando cuál es el mecanismo y la forma que colocamos allí para acercar a las partes y que de acuerdo con los lineamientos se pueda estar negociando. Hay algunos sectores que tenemos alguna dificultad concreta, no de todo el grupo, pero sí algunas de las mesas, por ejemplo el transporte, en el transporte de carga hay dificultades en el puerto, en la actividad portuaria hay una dificultad a partir de que se contabiliza como jornales efectivamente realizados. O sea que hay algunas situaciones que están algo más complejas que es muy difícil hoy decir que efectivamente el 9 vamos a tener el acuerdo, pero vamos a procurar cerrarlas. Falta poco, ¿no? En realidad, ¿y son optimistas desde el gobierno que de acá al 9 se puedan acordar estos sectores que tienen diferencias? Yo he dicho varias veces, me parece que también aquí, que si yo no fuera optimista no hubiese aceptado este desafío que nos invita el presidente de la República. Las relaciones laborales no son fáciles, en el mundo del trabajo hay complejidades, en sociedades como la nuestra esas se complejizan aún más. Y además se vienen con demandas insatisfechas de parte de los trabajadores y las trabajadoras de hace algún tiempo atrás que se vienen colocando. Entonces, esto hace de que nosotros siempre seamos optimistas. Yo qué sé, hay acuerdos que se han realizado que no conocemos antecedentes. Por ejemplo, antes de remitir el presupuesto nacional a discusión del Parlamento, se firmaron acuerdos en casi todas las actividades públicas, en todos los escenarios públicos. No hay mucho antecedente, eso salvo la primera vez cuando el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Luego siempre hubo dificultades. Estamos en procura de un consenso que ha avanzado bastante en acuerdos de consejo de salarios públicos para los policías, cosa que también ha sido eternamente difícil, complejo, por las características que tiene el sector. Pero bueno, hasta el último momento hay que estar trabajando. También es cierto de que ha ocurrido en todas las rondas de que a veces llega el 27, 28 de diciembre, estás convocando y estás redactando acuerdos. No va a ser esta la primera vez. Procuremos de que no, y tener antes la posibilidad de tener cerrada todas las mesas. Ahora, para que la gente también lo tenga claro, ¿qué va a pasar, ¿no?, con los salarios sumergidos, que fue un tema en donde el gobierno puso el foco, incluso en la campaña también, ¿no?, con los uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos? ¿Qué va a pasar allí? ¿Cuál será el recurso al que va a recurrir el gobierno para tratar de levantar esos sueldos? Ahí vamos a tener que esperar que termine esta ronda, ver los análisis que acontezcan y los analistas que aparezcan en función de ver el espejo, ver todo el panorama de los contenidos de los acuerdos, cosa que hay que estudiar. El propio ministerio también tiene una unidad de estadística que va realizando los monitoreos de manera de poder precisar. Estamos hablando de que hay 166 mesas convocadas en este momento, 164 de ya abiertas, algunas para abrir todavía, como las que mencionábamos. Están habiendo más de un 50% de acuerdo. Esto posibilita, a partir de los lineamientos que se colocó, primero asegurar de que no se pierda salarios, la primera cosa importante para nosotros. Luego tratar de ver cuántos puntos de crecimiento de salario hay, que va a ser el final de la ronda. Y además la otra herramienta que tenemos va a ser la decisión que se tome cuando se anuncie el aumento del salario mínimo nacional a partir del 1 de enero. La cual nosotros nos hemos comprometido y estamos trabajando con el Ministerio de Economía en que haya algún punto más por encima del IPC, por encima de la inflación efectivamente ocurrida.
con ambas herramientas, con los consejos de salarios del trabajador activo que tiene representación en el ámbito y con el salario mínimo nacional, son dos herramientas, dos instrumentos que tiran el salario para arriba y bueno, veamos cuánto inciden o cuánto superan ese 25.000 pesos que teníamos hasta comienzo de nuestro periodo de gobierno. ¿Y a cuánto podría trepar el salario mínimo? No tengo expectativa, no lo sé, eso no lo sé. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Quería hablar de los trabajadores rurales. Vos ahí ya adelantaste en realidad parte de mi pregunta. Está trancado, por lo que entiendo, porque hay una especie de trampita que quieren hacer los empresarios agregando al salario casa y comida, pero para aumentar, ¿no?, la masa salarial. Eso haría, entre otras cosas, que algunos de los trabajadores rurales que hoy están como sumergidos ya no aparecieran como sumergidos, ¿no? Porque los trabajadores rurales aportan una masa importante de gente al trabajo sumergido. Ahora, hay otro temita que hace algunos años como que estuvo muy en el tapete, que era el peligro para los trabajadores rurales cuando salen con las inclemencias del tiempo a trabajar. Hubo varios accidentes y hubo incluso muertes de trabajadores rurales por rayos, por ejemplo, por crecidas y trabajadores ahogados. Y hubo un decreto que, si no me equivoco, fue durante el periodo de Mieres, que lo que hacía era, bueno, que ante las inclemencias del tiempo podía no trabajarse, pero dejaba esa decisión a cargo del patrón. Y los patrones entienden por inclemencias del tiempo cosas como muy límites algunas veces. ¿Eso se va a reformular, se está repensando, se van a dar más garantías a los trabajadores? Ahí tenemos al menos dos grupos distintos de temas que efectivamente ocurren en el sector rural en general, no en la unanimidad de los casos, pero efectivamente es un sector muy recurrente de que ocurran situaciones de este tipo. La primera es que para la primera parte de la pregunta en torno a cómo estaríamos colocando nosotros una propuesta de acercamiento respecto al lineamiento, hay que recordar que estamos negociando sobre esa experiencia de colocar 3 niveles distintos de crecimiento del salario según el salario que actualmente esté percibiendo el trabajador o trabajadora. Hay un primer grupo que era menos de 39.000 pesos, para hablar en número redondo, que tiene mayor crecimiento del salario, un escenario de 39.000 pesos hasta 160.000 que tenía un grupo medio de crecimiento, y el menor ajuste y crecimiento está en los que ganan más de 160.000 pesos hacia arriba. Bueno, el problema está que en muchos de los debates que se ha sucedido en esta ronda del Consejo de Salarios es que todos los trabajadores y las trabajadoras preferirían estar a los efectos del crecimiento del salario en el nivel 1. Y todos los empleadores quisieran estar en el nivel 3, de manera de ajustar lo mínimo posible. Esto nos ha ocurrido en otra oportunidad donde también negociamos en base a niveles. En aquel caso no era de salario, sino que de la industria o la rama de actividad, si era efectivamente activa y en crecimiento esa rama de industria, o estaba aplacada, achatada o estanca. Bueno, son ejercicios que hay que hacer en la negociación. Acá estamos precisamente con un debate trancado porque los trabajadores niegan a que se incorporen esos derechos como parte del salario y hablar del salario lo que efectivamente perciben cash en las manos cada uno de ellos. Bueno, es una gran discusión. Si no hay acuerdo allí, nosotros vamos a tener que colocar arriba de la mesa los lineamientos y por lo tanto se tiene que ajustar el salario en base a los lineamientos que efectivamente se expusieron. Lo otro son las condiciones de trabajo que tiene cada una rama de la actividad. En este caso concreto, estamos hablando de uno de los sectores que tiene uno de los más altos niveles de siniestros laborales. Normalmente siempre están en las estadísticas casi que cabeza a cabeza con la construcción, y eso es una preocupación. Este año también crecieron mucho en la actividad portuaria o vinculada a la actividad portuaria. O sea que hay allí algunos temas que nosotros tenemos que ver qué garantías hay, qué derechos hay y cómo además hacemos una campaña como la que estamos actualmente en la Inspección General del Trabajo, haciendo una campaña masiva en los medios de comunicación en torno a dar a conocer los derechos y las obligaciones que tienen todos en el mundo del trabajo.
los derechos de los empleadores, los derechos y las obligaciones de los empleadores, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, de manera de ir reduciendo la cantidad importante de siniestros laborales, que entre otras habla de en qué condiciones salen a laborar y con qué equipamiento también cada uno de ellos. Pero por ahora ese decreto no... No está eso en debate, en discusión. Este no ha sido uno de los temas que se está discutiendo todavía. Antonio Ladra, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? ¿Andás ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Bueno. No, dos cositas de repente. Una, precisar, somos 65% de acuerdos de grupos, pero en cuanto a número de trabajadores, ¿cuántos serían los que están en un grupo y en el otro? O sea, los que alcanzaron acuerdo y que no. En general, hoy día, la suerte salarial, el comportamiento del crecimiento o no del salario futuro es para casi 900.000 trabajadores en 166 grupos. Yo no estoy metido en cada uno de esos 166 grupos, me manejo con la estadística. Pero digo, los números globales. Estamos sobrepasando la mitad, estamos pasando la mitad de los trabajadores y las trabajadoras, pero hay el grupo 8 es de una cantidad importante. Bueno, por eso, de justamente que quería saber la cantidad, las cantidades. Sí. Ahí no tengo la precisión, pero ahí hay decenas de miles de trabajadores que todavía no tienen acuerdo. O sea que estamos hablando de un 50% y 50% más o menos. Lo que tú yo decís. creo que estamos un poco más del 50% con acuerdos ya. En números de trabajadores. Y en número, alrededor de 500.000 trabajadores y trabajadoras. Bien. Nada, ¿cómo estás observando, como ministro de Trabajo, el debate que hay sobre el impuesto o la sobretasa del 1% para el 1% más rico? Hay una posición, digamos, hay una posición del Partido Comunista a favor de eso. ¿Cuál es tu posición personal? Institucionalmente el Ministerio este tema no lo ha debatido, lo discute en el marco del mismo Poder Ejecutivo, en el Consejo de Ministros. El gobierno, como gobierno, ha dicho de que es seria, que es una propuesta que la calificó el propio ministro como seria, que no está dentro de los planes objetivos del gobierno. No hay margen para discutir, dijo Valcorba. Sí, no fue, bueno, no sentí esa parte de Valcorba, pero Gabriel Ordóñez dijo que la propuesta es seria, habría que analizarla, no está hoy como uno de los objetivos prioritarios del gobierno. En lo personal, yo estoy de acuerdo con la propuesta del 1%, obviamente, y estoy de acuerdo no en forma caprichosa, sino que quiero darle contenido. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido al asumir el gobierno es que los números no estaban tan prolijos o tan bien para los datos del Estado como el gobierno que perdió las elecciones lo decía. Ellos habían asumido con un discurso que iban a reducir el déficit fiscal y dejaron más déficit fiscal, más alto que con el que habían tomado el gobierno, en el entorno del 4,1, 4,2%. Eso es mucho. Es muchísimo. Por lo tanto, hay menos recursos, efectivamente, para enviar un proyecto de presupuesto acorde con las bases programáticas del gobierno de Frente Amplio. Lo encontrábamos con menos condiciones, pero además lo dejó con varias deudas a pagar, con agenda concreta que había de inmediato que asumirlo y hubo que en algunos casos renegociar, rediscutir a los efectos de poder zanjar el compromiso que tenía el Estado, no el gobierno de turno actual o el anterior, el Estado tenía que asumirlo. Por lo tanto, nos dejó con estrecho margen. Quiere decir que para muchas de las políticas sociales, para tener mejores condiciones laborales, para tener mejores condiciones salariales, para mejorar el poder adquisitivo de los uruguayos, para asegurar otro estado de situación desde el punto de vista de la aplicación de las políticas sociales que fue compromiso electoral, hay pocos recursos, poco margen. Lo hay actualmente. Las proyecciones indican que pueden ir mejorando en el transcurso de nuestro periodo de gobierno con algunas medidas que se están tomando y que están implícitas dentro del mismo presupuesto que se acaba de aprobar en el Senado. Bueno, lo que hay que hacer es ir en búsqueda de recursos y es para nosotros una contradicción muy grande como ciudadano, no como ministro, no como militante político, como ciudadano, tener al 40% de los niños en situaciones de pobreza y de pobreza extrema, con necesidades de alimentarse, necesidad de ir a la escuela, a estudiar en condiciones, necesidad del hábitat, de tener un techo, de tener un abrigo, y que sin embargo los 1.000 millonarios estén creciendo, los millonarios en dólares estén creciendo sin hacer un esfuerzo más, sin proponerles un esfuerzo más. Bueno, desde nuestro punto de vista el aporte está muy bien argumentado, y seguramente no sea un problema
para los que tengan como capital más de $1 millón, la posibilidad de aportar a rentas generales y con esa finalidad a los efectos de sacar a los niños y a los adolescentes de la extrema pobreza. Y eso, $2.000 o $2.500 para ellos le van a pesar poco, pero le van a hacer mucha falta para estos sectores en estos momentos concretos. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo tomás cuando el ministro de Economía, Gabriel Odone, dice que si se aprobara esta iniciativa, podríamos, por ejemplo, perder algunas inversiones? Podríamos perder empresarios extranjeros, incluso que ponen dinero acá. Y eso afectaría también el trabajo. ¿Cómo tomás ese argumento? Es un tema que está en debate, es un tema que está en discusión. Yo por eso dije, y primero aclaré, ¿qué fue lo que dijo Gabriel Odone exactamente en el Consejo de Ministros? ¿Cuál es la posición del gobierno actualmente? La pregunta concreta fue, ¿qué pienso yo? Yo pienso lo que dije, estoy de acuerdo en debatirlo, en argumentarlo, en buscar otra idea, porque capaz que esta idea no hay que, creo que fue el presidente de la República, no quiero equivocarme, que dijo no hay que ponerse un balde en la cabeza, yo tampoco quiero ponerme un balde en la cabeza. Ahora, hay sectores de nuestro país que están en mejores condiciones para aportar económicamente, para tener una sociedad más justa, ¿lo hay o no lo hay? Acá, por ejemplo, ahí mismo sentado, Lestido, hace algunas semanas me dijo, esto es como una forma de castigar el éxito. A los que nos va bien, es como que vienen y nos ponen ese impuesto. ¿Cómo tomás ese argumento que vienen de los empresarios también? No, no es eso. Yo lamento que haya entendido eso porque no es premiar. ¿De dónde sale el éxito? ¿De recursos que se producen en Uruguay? ¿Del trabajo de los obreros y de las trabajadoras de nuestro país? ¿Del aporte que hace el pequeño y mediano productor, al igual que el gran productor, el que tiene otra posibilidad? Yo creo que en realidad sería mucho mejor y más justo tener una sociedad que busque la igualdad a partir que a los que le va bien puedan efectivamente aportar bien. Y yo aspiro que a alguno de nosotros algún día nos vaya bien también. Mariana, vuelvo contigo. Sí, Juan, venimos de unas semanas bastante complicadas para los trabajadores de los medios de comunicación, ¿no? Cerró M24, echaron a todos los trabajadores, también hubo despidos en TV Ciudad, y si hay algo que queda claro es que el patrón evidentemente no tiene ideología, ¿no? Y que en M24 en particular se ve bastante claro lo caprichoso que es la manera en que se regulan los vínculos laborales. Porque en M24 había gente haciendo el mismo trabajo y algunos estaban en planilla y otros facturaban y no se entiende por qué eso. Esa es una de las formas de precarización más brutales que estamos padeciendo desde hace ya demasiado tiempo los trabajadores de los medios. Entonces yo te quería preguntar qué es lo que va a hacer el gobierno con esto. Y me refiero a la precarización. Yo sé que la precarización no es solo de los trabajadores de la comunicación, lo tengo clarísimo. En el ámbito de la comunicación y en particular del periodismo se da una cosa bastante particular, es que los periodistas, si hacemos bien nuestro trabajo, confrontamos con el poder político y con el poder económico, que es el que después nos echa. Quedó claramente demostrado. Entonces, estamos como bastante desguarnecidos. Y están desguarnecidos los camarógrafos que, por algún motivo inexplicable, muchas veces tienen que facturar en una relación que es claramente de dependencia. Todos sabemos que esto se usa para encubrir, para no pagar despido, para no pagar aguinaldo, para no pagar salario vacacional, para no pagar nada. Esa es la única finalidad que tiene esto. Y el sistema político no hace nada. Entonces yo quisiera saber, en un gobierno de izquierda y con una cosa tan brutal como que el MPP acaba de despedir un montón de trabajadores y como que el canal público también lo hace, ¿qué propuesta tiene el gobierno? Bueno, obviamente que esto es parte de la realidad. Tú describes bien que no es nuevo, lamentablemente, que no empieza ahora, lamentablemente, y que se extiende a varios ejemplos más, ¿no? A la hora de tener que ampliar y no dejar solamente expuesto al trabajador de los medios de comunicación, ni al iluminador, ni al camarógrafo, ni al periodista, ni al chofer, lo cierto es que desgraciadamente todavía nos queda mucho camino para nosotros dar un marco de protección total al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en materia del respeto de los derechos laborales, la estabilidad laboral, tener todas las garantías a los efectos de que uno pueda tener más o menos una actividad ya no solo laboral, sino también familiar, porque
Hay trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación, como nos han manifestado varias veces, como lo conocemos nosotros, que ni siquiera pueden estar sacando un crédito porque no tienen posibilidad, que no pueden pagar un alquiler porque no saben cuándo van a terminar su contrato, ni de qué forma, porque no tienen horarios, porque no tienen días, porque bueno, un montón de cosas más. Esto es una situación que a nosotros efectivamente nos interpela desde el punto de vista de tener que colocar en el debate y la discusión en materia de todos los derechos y de todas las garantías que tengamos que dar. Hay también otra zona muy grande y muy importante de nuestros trabajadores del país, que son los tercerizados. Los tercerizados en general superan más de los 100.000 trabajadores, no solo en el ámbito del Estado, sino que ahora también empezó una moda extendida en el ámbito de los privados. En varias de las actividades uno ve que la propia empresa terceriza parte de sus tareas, sus servicios, como un método de, bueno, de liberarse de determinadas partes, de determinados derechos, de determinadas obligaciones. Y esto termina pagando siempre la estabilidad del trabajador. Son cuestiones que nosotros estamos teniendo que regular, que tenemos que debatir y que discutir. Mientras estamos haciendo eso, además, para los medios de comunicación y para los tercerizados en general, insisto yo con este tema, porque con los que más me he reunido yo han sido con los tercerizados de la industria en general. Con los que menos he tenido reunión han sido precisamente con los trabajadores del medio de comunicación. A esta hora, la primera pregunta franca, directa, ha sido la tuya. No he tenido una pregunta de este tipo. No me extraña porque es parte del problema, ¿no? Porque si vos confrontás y en diciembre te vence el contrato, capaz que... No estoy colocando excusas, estoy colocando en el escenario que yo me paro. Yo soy una cuota parte del gobierno, no soy el que gobierno. El único electo acá es el presidente de la República y la vicepresidenta, los demás somos designados. Entonces, este es un debate que tenemos que discutirlo. Por lo tanto, también de las tercerizaciones, también en otros derechos, también en las formas de aplicaciones ahora que contratan trabajadores, las aplicaciones, las plataformas, las órdenes por algoritmo que se están dando. Bueno, son problemas que estamos teniendo los trabajadores y las trabajadoras de este país y nosotros tener que legislar, en algunos casos irregular. Pero en este mismo día y en este mismo momento, nosotros colocamos que hay un convenio internacional de la OIT, el número 158, que establece que hay que brindarles garantía a los trabajadores y las trabajadoras para la estabilidad laboral y que tiene que haber una cláusula de preaviso si yo te voy a tener que despedir, te voy a tener que echar para que tome las medidas del caso. Y hay un alboroto bárbaro en las redes y críticas por todos lados y han salido otros a decir que es una barbaridad y con eso ahuyentamos al emprendedor, que ahuyentamos al inversor. Bueno, reclamar por los derechos a mí me parece que o legislar sobre la base de los derechos es una cosa que nosotros tenemos en un gobierno de izquierda que hacer en el medio del debate, en el medio de la discusión. ¿Y el Frente Amplio va a dar ese debate? Porque no hay una contradicción entre ser un grupo político y actuar como un grupo empresarial. O sea, prescindir de la ideología. Un grupo político puede tener una empresa, ¿no? Yo no cuestiono eso. Pero quiero decir, prescindir de la ideología cuando uno contrata a la gente o cuando la tiene que despedir, no hay una... ¿No están escribiendo borrando con el codo lo que escriben con la mano? El MPP e incluso TV Ciudad, porque nada obliga ni al MPP, ni a M24, ni a TV Ciudad a contratar a través de una empresa unipersonal. Les da la posibilidad, pero no los obliga. Entonces, cuando uno llega al gobierno, por ejemplo, podría aplicar una medida diferente. Quiero decir, nada se cambia si no hacemos cosas diferentes. Está bien, eso es cierto, insisto. Es tan cierto eso como que no es nuevo, como tú lo admitiste, que esto se arrastra de... O sea, en los 5 años de gobierno anterior no vi que nadie dijera ninguna cosa de este tipo tampoco, ¿no? Y nosotros no nos queremos justificar. Yo estoy asumiendo que estamos teniendo un problema y acepto el desafío. O sea, yo participé con los propios trabajadores de M24 saludando la última entrevista que se hizo al aire, tuve que hacerla yo, ya estaba agendada, no fue desprofeso. Tuve que agendar desde DINATRA la posibilidad de que se tuviera un ámbito tripartito para poder discutir en qué condiciones iba a ser el cese de una actividad empresarial o el cambio de una actividad empresarial por otra. Bueno, pues son discusiones que nosotros tenemos que dar y me parece que hay que hacerlo y hay que legislar
pero que no alcanza solo. Nadie puede esperar que se le ocurra a algún legislador o a determinada cantidad de manos levantadas en el Parlamento o de una iniciativa de un ministro y con eso alcance, porque hay que también... ver el debate y el Frente Amplio parece que dicen, nosotros no tenemos nada que ver, la radio era la de MPP, dicen desde el Frente Amplio. Bueno, no soy parte de los que me he encogido de hombros y soy parte de los que estoy dando la cara con esta opinión que puede o no ser compartida, que hay otras opiniones en el gobierno, que hay otras opiniones dentro del Frente Amplio, pero la nuestra es defender los derechos de los trabajadores, regular para que esto ocurra así y establecer reglas de juegos claros con elementos que surjan del debate, de la discusión y de los consensos. Antonio, vuelvo contigo. Bien, no, ya que hablaste del tema de los trabajadores de las aplicaciones y digamos, básicamente pedidos ya, que todos conocemos, que son miles de personas que están trabajando en eso, pero también hay otros trabajadores que se ven de alguna manera con problemas para seguir teniendo ese trabajo. Y aquí Richard Reed nos planteó que antes de discutir el 1% justamente, el 1% para el 1% más rico, habría que aplicar lo que él llamó el impuesto al chip. Es decir, para en aquellos lugares donde se quita mano de obra. Por ejemplo, puso el ejemplo de los peajes. ¿Hay alguna idea de trabajar en ese? Primero, ¿qué pensás de eso? Y segundo, si hay alguna idea en el Ministerio de trabajar eso. ¿Algún antecedente? ¿Están estudiando eso? La iniciativa es buena, lamentablemente también digo que fenómenos que están ocurriendo ahora, normalmente el conjunto de la opinión pública se ocupa de ella cuando ocurre algún golpe de efecto de esta característica, que nos cierra una empresa, que nos cierra un medio, que nos queda una cantidad de trabajadoras y trabajadoras sin puesto de trabajo. Esto realmente nos conmueve, nos preocupa. Nosotros mismos cuando hicimos esas declaraciones, es porque estamos preocupados. ¿Cómo vamos a estar admitiendo de brazos cruzados libremente de que se despida por estado de WhatsApp? Que se despida por un video enviado a partir de las redes sociales. Pero ahí estás haciendo alusión al proyecto de ley que obliga a las empresas a informar antes. Exacto. Es un proyecto. Lo despido. Sí, es un convenio internacional de la OIT, ya está desde hace más de 20 años, de más de 30 años que existe, que no está regulado y que tiene que tener alguna forma, mecanismo de cumplir, porque no puede ser que esto ocurra libremente, que venga una empresa, diga que se va a instalar, diga que se va a proyectar a 500 trabajadores y al cuarto día de que declararon eso en un medio de comunicación, despidió a todos los trabajadores a partir de un video o que diga que se va a ir del país. Bueno, creo que hay que querer un poco... ¿De qué empresa estás hablando? UKG, creo que es el nombre, de una de las empresas de servicios de comunicación. Entonces, a nosotros nos preocupa esa situación. Insisto yo porque colocar acciones concretas de protección tiene que ver con los derechos del conjunto de los trabajadores. La estabilidad laboral es un derecho. Si la Constitución nos obliga a los gobiernos, obliga a los estados, y garantizar de que todos tenemos el derecho al acceso al trabajo, un trabajo digno, un salario decoroso, hay que brindar las garantías para que sí ocurra y no proteger a que solamente el empleador pueda despedirnos cuando quiera o en las condiciones que quiera, sea esta una empresa de comunicación, una empresa de servicios, sea esta una empresa multinacional o un partido político o un sector político que lo tengamos. Tienen que ser reglas de juegos parejas para todos. Nosotros estamos conscientes de eso. Está en marcha el diálogo social, ¿no?, que inició el gobierno, que había prometido en campaña por un lapso de un año, va a estar terminando en abril prácticamente del año que viene. ¿Qué expectativa tenés con eso? La primera, que es lo que pienso, ninguna fácil nos tocó, toda la que estamos hablando, y no tocamos los temas de presupuesto que se debatieron y discutieron, o otras iniciativas que también están en debate en el Parlamento. Sobre este tema concreto, a ver, nosotros estamos terminando, ya culminó lo que fue la ronda de salir a hacer asambleas, al encuentro con la sociedad civil organizada, con los sectores sociales, con las convocatorias o las solicitudes que teníamos.
Esto es un equipo grande de trabajo del Ministerio de Trabajo, participaron el director y la vicedirectora, la subdirectora nuestra en materia de seguridad social. Estamos ahora en la etapa de tener que empezar a sintetizar y a resumir los aportes que se realizan con una clara concepción a atender lo que se comprometió en la campaña electoral. Veamos qué es lo que podemos producir nosotros, qué tipos de consenso hacemos con el Ejecutivo, que lo representan también sectores de los empleadores, del movimiento sindical, de los jubilados y de los partidos políticos, a los efectos de colocar una propuesta concreta a inicio de año. La expectativa es que se logre mejorar sustancialmente la seguridad social, particularmente quitando un poco de peso y de carga que la actual reforma, la 20.130, recargó más que nada en las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, hablaste de partidos políticos, pero la oposición se retiró, no está formando parte del diálogo, ¿no? Hay algunos de ellos que creo que están participando, ¿no? El Frente Amplio sé que está participando, no sé qué otro partido más está allí. Bueno, la oposición fue invitada, no quiso participar en este debate, no tuvo la misma actitud que tuvo el Frente Amplio cuando ellos convocaron. A pesar que no teníamos la correlación de fuerza favorable, fuimos al ámbito a debatir y a discutir allí, a poner nuestras ideas. Bueno, en este caso nosotros vamos a plasmar la idea en un ámbito abierto y donde seguramente expongamos en el primer trimestre del año que viene una propuesta redactada para que finalmente sobre mitad de año vaya al Parlamento. Insisto que la expectativa es de que haya una protección social más importante desde varios puntos de vista, dando el derecho para que los trabajadores y las trabajadoras que no estén en condiciones de llegar físicamente a los 65 años de edad estén obligados a hacerlo. Porque muchos aplaudieron que se extendiera por 5 años más estar participando en el ámbito de trabajo, tener que acreditarlo como trabajando. Pocos le dan trabajo a alguien que tenga 62 o 63 años. Más bien, no conozco a quien ofrezcan trabajo a las mujeres o a los hombres con más de 60 años de edad en ninguna rama de actividad. Pero bueno, veamos qué es lo que ocurre, cuál es la propuesta. Ahora están en esa etapa de resumir los redactores y seguramente en algunos días nosotros mismos tendremos un borrador. Ministro Juan Castillo, gracias por tu participación esta noche aquí en Lado B. Un gusto. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hay más aquí en la pantalla de TV Ciudad. Segundo bloque de Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Estamos este lunes, ¿viste cómo está Antonio ahí revolviendo hojas? No, No, vino con todo, tenés un Porque yo montón tengo de un cosas. lado y del otro. Porque vos utilizás las dos caras, claro, está Claro, bien. y bueno, está muy bien. está la COP, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dijeron? Que hay que reciclar, hay que cuidar el planeta, ¿no? Ah. O no usar papel. O no usar papel, Ah, bueno, pero... está bien. Está bien. Usás Bueno. el lado A y el lado B. El lado A y el lado B. Hincha Sí, del lado B. y, Bueno, y hojas recicladas, además. les propongo en este cierre del programa charlar de algunos temas de Yo- actualidad. ¿Me dejas decir una Sí, cosita? claro. Mirá, una pregunta que le quería hacer a Juan Castillo, pero claro, ya se había ido, pero si había visto, se había leído este libro que salió ahora, que se llama Demócratas y Ortodoxos, del historiador Fernando López de Alessandro, que fue presentado en el Club Uruguay la semana pasada, creo que fue, donde estuvo Daniel Chaschetti, Gerardo Caetano y Porsekansky, fueron los presentadores, donde la tesis central del libro plantea, bueno, es un libro que habla de 90 años de historia de la izquierda en Uruguay, ¿no? Entonces la tesis central que se plantea allí es esa puja entre demócratas y ortodoxos, justamente donde ponen los ortodoxos al Partido Comunista, y dice... Y como los grandes, el gran personaje fundamental de la izquierda uruguaya, reivindica a Frugoni, a Emilio Frugoni, a Carlos Quijano y a Guillermo Chiflet como personajes centrales también, en desmedro de Rodney Arismendi. Claro. ¿no? Entonces, quizás iba a hacer una pregunta para Juan Castillo. Él, como secretario general del Partido Comunista, primero se había visto el libro y qué pensaba de eso, tomando en cuenta además que estamos en las puertas, ahora en diciembre, de la realización del 33º Congreso del Partido Comunista, donde también hay, digamos, ciertas miradas o pujas internas entre
los propios comunistas, ¿no? Entonces un poco era eso. Pero bueno, lo que decía es que hoy lo que dice, o la tesis central del libro, de alguna parte ahora, para el 2025, que el motor de las disputas internas en el gobierno frente amplista está basado en los demócratas y ortodoxos, justamente, que no sé si es tan así, pero básicamente si hoy sigue siendo así, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los temas es justamente lo del 1%, que es apoyado por socialistas y el Partido Comunista, pero en el cual se sumó Mario Vergara, que teóricamente... ¿Cómo dijiste? ¿Demócratas y ortodoxos? Demócratas y ortodoxos. ¿Los ortodoxos no son demócratas? Bueno, justamente es lo que es la tesis que plantea él, ¿no? O sea, se va a lo que fue el apegamiento, cómo estuvo apegado al Partido Comunista a las directivas de Moscú y todo eso, ¿no? Entonces ahí hay una discusión. Pero es una discusión, me parece que el libro trae eso a discutirse dentro de la izquierda, que me parece interesante. Nada, eso. No, pará, lo conectabas con lo que había dicho Vergara el otro día, ¿no? En eso del 1%, de la sobretasa que plantea el PIT-CNT, que él abrió la puerta a la discusión, dijo, bueno, puede ser interesante. No, pero dijo que le parecía que estaba bien. Le parecía que estaba bien. Bueno, recién fue muy claro Juan Castillo, ¿no? Dijo, mi opinión personal es que estoy de acuerdo, ahí explicó todo lo que podía llegar a pasar. Que el otro día me quedé pensando cuando Orsi, en el desayuno de búsqueda, él dice, bueno, no, en este momento no está presente porque aprobamos el presupuesto en estos primeros 2 años, no, pero después hay que ver, ¿no? Hay que ver qué puede llegar a pasar por cómo va el país marchando, que es muy distinto a lo que le hemos escuchado a O'Donnell. O'Donnell en ese sentido parece bastante claro. No, y el propio Valcorba, ¿no? Bueno, Valcorba el otro día también, ¿no? Valcorba fue a la presentación. Sí, que dijo que no había lugar para más impuestos, ¿no? Dijo que no había lugar, ya está. Pero incluso acá, nosotros en alguna entrevista con gente del MPP, el coordinador de la bancada, Caggiani, ¿te acordás que él dijo, en un momento cuando le preguntamos justamente eso, está bien que era el principio, todavía no estaba el proyecto presentado, estudiado como está ahora, y dijo, me parece que esto todavía no tiene andamiento. Sí, yo creo que igual en algún es un momento, debate incómodo, me parece. A mí me da la sensación que en algún momento el Frente Amplio va a tener que definirse un poco, ¿no? Un poco esto que yo le decía a Castillo de las sociedades no cambian si no se hacen cosas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, si uno siempre va a gobernar como tratando de administrar esto que hay, ¿no? Y no tocar mucho interés, no va a cambiar sustancialmente la sociedad. Se puede remendar un poquito, el pobre será un poquito menos pobre, pasará de estar un poquito acá abajo de la línea a estar un poquito acá arriba, pero no va a haber grandes cambios. No era eso lo que prometía el Frente Amplio, no era eso lo que prometen las ideas de izquierda. Entonces, a mí me parece que hay un debate político que yo tengo la sensación de que el Frente lo está evitando. O cierta parte del Frente. O cierta parte del Frente lo está evitando. Y bueno, la parte que quisiera darlo me parece que es minoritaria. Sí, igual, yo creo que ahí en esa línea, yo creo que en algún momento el Frente Amplio y el gobierno va a tener que meterse en esos temas porque va a tener que tirarle un guiño al Frente Amplismo, ¿no? A los militantes, porque está todo bien que yo entiendo que por el centro es donde se ganan las elecciones y si uno escucha muchas de las declaraciones de Orsi y de otros integrantes del gobierno, apuntan al centro, porque entienden que ahí es donde se define una elección, donde se gana una elección. Ahora, yo creo que el gobierno no debería descuidar, ¿no? Al sector frente amplista en algún momento, sobre todo al momento de discutir esto, ¿no? Sobre la tasa del 1%. Está siendo un tema incómodo para el Frente Amplio. Yo tengo una duda espera, algo más. Yo creo que lo que lo condicionaba mucho era el tema del presupuesto, ¿no? En donde no tiene mayorías, el gobierno no tiene mayorías y tenía que acordar y tenía que sacarlo. Capaz que ahora empieza otra historia, ¿no? Que eso lo vamos a ver en los próximos días, seguramente. No, esto del centro y qué sé yo, a mí, pero lo hago como, lo voy pensando con ustedes, ¿no? Porque a mí no me queda muy claro de que la gente lo que quiera sea centro. O sea, si la gente quiere un cambio, el centro nunca es cambio. El centro es... Bueno, pero pasa que el centro es ese bloquecito que se te va inclinando para un lado o para el otro. ¿no? Los otros dos bloques me parece que están muy definidos. ¿Qué tan amplio es ese centro? Sí. ¿No? A mí me quedó como muy grabado una cosa que dijo Caetano hace un tiempo. Creo que ya había ganado el Frente. Sí, ya había ganado el Frente, no sé si había asumido. Y dijo algo así como, un fracaso de este gobierno puede significar que lo que venga después sea la derecha más dura, ¿no?
Y yo creo que el Frente recogió ese mensaje. Y el problema es lo que entiende por fracaso y lo que cree que la sociedad interpreta por fracaso. ¿Qué sería un fracaso? ¿Qué es un fracaso? Porque yo veo que el Frente evita como estos grandes cambios, hacer cambios estructurales, girar a la izquierda, qué sé yo, pero no estoy tan segura de que y transitar siempre por el centro es... Una palabra, yo vi cómo es el video de los desayunos de búsqueda, una palabra que dijo Orsi que para mí pasó desapercibida, pero a mí dijo, este gobierno es pseudo progresista. Habló él, ¿no? Pero digo, esa palabra, es decir, me parece que calificarse así, me parece que dice mucha cosa. Es pseudo progresista porque... Y no sé, pero digamos, pero no dijo, somos un gobierno progresista o somos un gobierno de izquierda. Fue cuando le hicieron la pregunta, justamente, si se sentía incómodo cuando dicen que este gobierno es más continuidad que otra cosa. Con respecto ya a la palabra progresista es media como Sí, como es está, un poco ambigua, diluye, pero bueno, porque antes el Frente era de izquierda, después Sí. se empezó a hacer de centro-izquierda. Antes de izquierda de liberación. Y también en algún momento, En algún en un momento. sector Sí. por lo menos. Y ahora es como progresista y ahora es pseudo progresista. Dijo pseudo progresista. Bueno, se me está terminando el tiempo, ¿no? Me quedó el tema seguridad que sigue estando presente. Bueno, en ese mismo desayuno, todas esas declaraciones de Bukele, todo lo que Sí. generó hoy, el Partido Nacional presentó una serie de propuestas, de medidas vinculadas a la seguridad, que se lo van a acercar al gobierno con la ilusión, según dicen dirigentes del Partido Nacional, de que se pueda incorporar alguna para el próximo periodo. El gobierno, recordemos que en el primer trimestre del año que viene va a presentar su Plan Nacional de Seguridad, ¿no? Y allí vamos a tener como un panorama más claro. En este lunes, diciembre, ¿vieron lo que es diciembre, no? La cantidad de cosas que hay en diciembre. Complicado. Recién empezó y ya a mí me agotó diciembre. Sí, Hay un pero montón de viste, cosas. Pero en enero uno está ¿Qué? ¿Más tranquilo? Más tranquilo. Puedes decir que el desgaste lo haces en diciembre. Claro, en y enero uno. descansas. ¿Cómo es en enero? ¿Cómo es que lo que pasa en enero? ¿Cómo fue que Más dijiste? tolerante. Más tolerante. En ¿Te enero se es más gustó? tolerante. Claro, vamos a contarle a la yo gente. voy a hacer una camiseta. Antes de salir al aire, Mariana Contreras tiró una frase. Sí, en sí. enero soy más tolerante. Sí. Dijo. Y En vos te enero querés soy hacer más- una remera. Yo me quiero hacer una remera, una camiseta acá. En que- enero soy sí. más tolerante. En enero soy más tolerante. Qué bárbaro. Bueno, hoy empezó la Feria Ideas Más ahí en el Parque Rodó. ¿Qué va a pasar el jueves ahí, Antonio Ladra? Tú lo sabes. Yo lo sé. Claro. Vos me invitaste. El yo 4, gentilmente voy. jueves 4, 20 horas, vamos a presentar La Bala y vamos a hacer una conversación Ajá. entre... vamos a reivindicar o a recrear Lado B, que lo van a poder estar viendo, porque se va a grabar en la mañana, Sí. justamente para poder estar presentes. Bueno, los invitamos el jueves entonces en la Feria Ideas Más, allí en el Parque Rodó, preciosa feria. Voy a estar entrevistando a Antonio. Las cosas que le voy a preguntar, vos preparate. Vos andá. La excusa es el Tiene libro. tiene que ir. La Mariano. excusa es el último libro, La Bala. Sí. Pero prepárate porque ven la entrevista y después pasean por la feria. Ustedes se preguntarán. A las 20. ¿Vas a ir vos? Sí, voy a ir. Entonces vamos a incorporarla. No, Podremos no, incorporarla. yo voy de público. Así hacemos de No vuelta le lo grites, mismo. no le tires Mirá qué cosas, lindo. no nos tires ¿No te cosas. gusta? Igual les digo que el jueves vamos a estar acá, o sea que quédense tranquilos que vamos a estar. Gracias a los dos. Gracias. ¿La seguimos en otro momento? Muy La bien. seguimos. Volvemos mañana a las 20. Que pasen bien, chau.